en el entendido que el compromiso que los estudiantes deben de tener para con la educación debe de ser alta. En ese sentido, la Universidad de Aquino Bolivia está haciendo este esfuerzo junto a sus administrativos y a los docentes para poder brindar este tipo de cursos y talleres que de seguro van a poder ayudarles a ustedes, estudiantes, a ser mejores profesionales. Esa es nuestra intención. Sea la carrera que ustedes puedan elegir, los principios básicos de investigación profunda son claves y vitales para todo tipo de carrera. Así que ustedes que han decidido formar parte de este curso, los felicitamos, les damos las gracias por sumarse y les pedimos que estos 3 talleres participen de manera continua, participan de manera también participativa, que eso es esencial. Entonces, no se pierdan tampoco, vamos a estar lanzando otros cursos también de responsabilidad social con la comunidad y ustedes van a poder formar parte. Es nuestro anhelo que nuestra nación pueda tener mejores profesionales y en ustedes, los estudiantes de prepromoción y promoción, está un gran semillero de profesionales que en adelante van a ejercer y van a llevar adelante nuestra nación. Bien, sin más preámbulos y para no alargar más, quiero presentarle en esta ocasión al licenciado Vladimir Ramírez Cupé. El licenciado Vladimir Ramírez Cupé ya está junto a nosotros. Permítanme mencionar solamente algunos aspectos de su hoja de vida. El licenciado tiene una licenciatura en Ciencias de la Educación, tiene un diplomado en Gestión Pedagógica de Aula en la Universidad Mayor de San Andrés, tiene un diplomado en Formación Cristiana en la Universidad La Salle, tiene un diplomado en Gestión de Talento Humano también en la Universidad La Salle y tiene una maestría en Evaluación y Evaluación de Proyectos en el Centro Psicopedagógico de Investigación en Educación. Es docente universitario de la Facultad de Teología, Filosofía y Letras y responsable de distintos programas, entre otros. Entonces, para nosotros es un gran honor el poder contar con el licenciado Vladimir, quien va a ser el facilitador de estos cursos. Nosotros les pedimos a los estudiantes que puedan aprovechar al máximo y puedan hacerle las consultas pertinentes que el licenciado, con toda amabilidad y responsabilidad, también las va a poder responder en su momento. Bueno, licenciado Vladimir, muchas gracias por este trabajo arduo que tenemos como educativos. Así que adelante, licenciado Vladimir. Los micrófonos son suyos, los datos de cómo se vaya el curso, la manera está completamente delante suyo. A su cargo. Adelante, licenciado. Muy buenas noches a todos y gracias por este tiempo y por esta oportunidad. Vamos a estar 3 días seguidos con respecto al tema de la monografía. ¿Cómo elaborar una monografía? Que es un punto que nos va a acompañar a lo largo de la vida académica. Bien, mi nombre es Vladimir Ramírez, soy catedrático de la carrera de Liderazgo Pastoral y en particular dicto la materia de metodología de la investigación. Bien, esta es la herramienta que vamos a utilizar. Justamente pueden ver el logo y algunos datos. Vamos a hacer esta pequeña pizarra. Bien, bueno, primeramente vamos a irnos al grano. Necesitamos ver algunos puntos sobre qué es una monografía. Y bueno, se puede ver la pantalla, ¿verdad? No hay ningún problema. ¿Se ve, verdad? Sí. Muy bien. Sí, bueno, entonces, ¿qué es una monografía? Una monografía es un trabajo escrito. Vamos a ampliar un poco de la pantalla ahí. Bien. Es un trabajo escrito que presenta un análisis de un tema específico. Tú escoges un tema de investigación y tú lo vas a describir. Bien, vas a estudiar, analizar este tema a lo largo de un documento. Bien. Entonces, en el caso de una carrera universitaria, bueno, las monografías deben centrarse en temas relacionados a la materia. En este caso, hay ramas de investigación para cada carrera. Y en su caso, si hablamos de alguna materia como literatura o historia o biología o cualquier otra área, bueno, necesitamos centrarnos en esa área o en ese campo de estudio. Bien, entonces es un detalle muy importante que los temas que vamos a escoger estén relacionados al área, a la carrera o a la materia en la cual, bueno, nos están pidiendo este tipo de investigación. Ahora, veamos un poco más. ¿Cuáles serán los pasos para la elaboración de una monografía? En este caso, el primer paso es la elección de un tema. Esto parece sencillo, pero en realidad les puedo asegurar
que el saber elegir el tema representa al menos un 25% de todo el trabajo. No es nada fácil escoger un tema, ¿bien? Así que saber escoger un tema de investigación representa el 25% del trabajo. Solamente tener el tema, ¿bien? En mente. Entonces, es un punto crucial. Si una persona no formuló bien el título, el tema de su investigación, bueno, todo el trabajo no va a partir, no va a salir adelante. Y llega un punto en que tú tienes que retroceder y replantear el tema. Entonces, tener en claro el tema que vas a investigar es crucial. Bien. Entonces, elegir un tema que sea de interés para ti como estudiante y que sea factible para estudiar. En el término factible, bueno, no, en otras palabras, ¿qué determina que tu tema realmente se va a desarrollar o no? Bueno, ¿realmente es viable? ¿Qué tal si tú estás buscando, bueno, quieres saber algo sobre los dinosaurios? Bien, entonces la investigación apunta más a ir a un museo, ¿bien? ¿Y qué museo mejor que el de Sucre? Pero genial, bien, ir a Sucre, ver el Museo de los Dinosaurios, pero ¿y el presupuesto? ¿Y el costo? Bien, de estar los días en Sucre, el pasaje, los gastos, y bueno, entonces mi investigación es genial, pero no me permite, los recursos que tengo no me permiten ir hasta Sucre y hacer la investigación. Bien, entonces, factible quiere decir, en otras palabras, que sea viable, que sea posible para ti realizar esta investigación sin muchos inconvenientes. Bien, entonces, vamos al siguiente paso. Primer paso, elegir el tema, crucial. El segundo paso es definir el problema. Una vez que tú elijas el problema, es necesario definir, una vez que elijas el tema, es necesario definir el problema que vas a investigar. El problema tiene que ser claro, conciso y relevante. ¿A qué se refiere esto? Bueno, tú escoges un tema en particular, pero esto no es solamente escoger algún tema como, a ver, veamos algo que tengamos a la mano. Si quisiéramos saber sobre el COVID-19, bien, quiero saber, bueno, más que las causas de la enfermedad, quiero saber cuáles han sido las consecuencias de dicha enfermedad, bien, los efectos post-COVID, bien. Entonces, esos efectos post-COVID llega a ser el problema de mi investigación. Entonces, una cosa es elegir el tema, bien, el COVID-19, bien, pero otra cosa es muy diferente extraer el problema de dicho tema. En este caso, los efectos post-COVID. Bien, entonces, ¿es necesario elegir un tema? Sí, pero también hay que definir el problema. ¿Qué problema vas a estudiar durante esta investigación? Entonces, ese problema tiene que ser desarrollado, redactado de forma clara, concisa y relevante. No podemos ahí marear a la perdiz, ¿bien? Tiene que ser concreto. Y a lo largo de los días siguientes vamos a ver algunos ejemplos de cómo o qué pasos se deben seguir para la redacción de cada punto. Bien. Después, el siguiente paso, el tercer paso, es la formulación de la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es la que guiará el trabajo de investigación. Y de igual manera tiene que ser clara, concisa y específica. Para ser un poco más específicos. Bien. Tenemos un tema, el COVID-2019. Tengo un problema que es los efectos post-COVID. Bien, los efectos. ¿Cuál sería mi pregunta? Bueno, ¿cuáles son los efectos post-COVID? Bien. En forma clara quiero saber cuáles son esos efectos, cuáles son las consecuencias de esta enfermedad, bien, posterior a las recuperaciones. ¿Cuáles son los efectos post-COVID? Ahora, esta pregunta es muy importante. Esta pregunta es la que vamos a resolver a lo largo del documento. Bien, ¿cuáles son los efectos? Claro, sencillo, no necesitas escribir párrafos, es una pregunta. Bien, formulas bien la pregunta y todo va a estar genial. El cuarto paso es la revisión de la literatura. La revisión de la literatura es un proceso de recopilar información sobre el tema de investigación. Esta información se utilizará para fundamentar el trabajo. ¿Qué significa esto?
Bueno, es que yo no voy a preguntarle a mi papá o a mi mamá cuáles son los efectos post-COVID. Bien, no funciona así. Al menos no en la mayoría de los casos. Bien, eh, para estudiar este tema, lo que voy a buscar es qué bibliografías, libros, revistas, artículos, bien, hablan sobre las consecuencias del COVID, bien, efectos post-COVID. Entonces, necesito encontrar libros, revistas y artículos para realizar este trabajo. Ahora, este es un detalle muy, muy importante y también hacemos ese énfasis en los estudiantes que ya están en último año. Tú tienes una idea genial, tú tienes un tema, bien, que te cae muy bien, que te simpatiza, bien, tú quieres estudiar un tema, pero cuando tú buscas la literatura no la encuentras, bien. Así que si no hay, bien, bibliografía, si no hay libros, revistas ni artículos que hablen sobre el tema que escogiste, tienes que dar vuelta atrás y reformular el tema. Encontrar la bibliografía es importante y esto es lo que va a nutrir todo tu trabajo. ¿Cuántos documentos necesito? Bien, libros, revistas y artículos. Yo recomiendo, al menos para ustedes que están en la etapa, bien, del nivel secundario, mínimo 10 libros o revistas o artículos para realizar su trabajo. Mínimo. Es inaceptable, menos, bien. Ahora, para los estudiantes, bien, en universidad, ya en carrera, finalizando la carrera, el mínimo que se pide son 30 documentos. No puede existir menos de 30 documentos en la bibliografía de sus trabajos. Bien, esa sería la sugerencia. Si usted no encuentra bibliografía respecto a su tema, dé vuelta atrás y reformule, replantee su tema. Bien. Entonces, vamos a continuar con el siguiente punto. El quinto punto es la metodología. La metodología es el plan que, que se seguirá para llevar a cabo la investigación. Esta es una ruta. Esto es algo que yo no puedo, ¿cómo decirlo? Yo tengo que acatarme a las normas que existen. Bien, no puedo inventar mi propia forma de investigar. Ya hay estándares para investigar. En este caso hay dos rutas, bueno, tres, pero es dependiendo del nivel también de preparación del estudiante. Una de estas rutas es la ruta que es el enfoque cuantitativo y el otro es el enfoque cualitativo. Dos rutas de investigación, ¿bien? Dos rutas de metodología. En algunos casos, bien, y esto para un nivel académico más desafiante, se puede incluso postular la combinación de ambos, tanto cuantitativo y cualitativo. ¿Pero qué son estos métodos? Bueno, en otras palabras, en el método cuantitativo, lo que yo voy a hacer es medir, bien, de forma, bueno, con números, medir un fenómeno. Voy a medir, bien, el problema que vamos a estudiar con números a través de un cuestionario o una encuesta. Bien, entonces el trabajo va a ser totalmente numérico. Dicho de otra manera, yo puedo interactuar con el grupo o de alguna manera con el problema que estamos realizando. A ver, una cosa es preguntar a una persona, bueno, ¿cómo se siente ahora que pasó el COVID? Bien, usted pasó el COVID y ¿cómo se siente? ¿Qué efectos nota en su cuerpo? Esto es curioso, pero ¿qué pasa si yo hago esta misma pregunta a 100 o 50 o hasta 20 personas? Bien, entonces, en esta metodología que es cuantitativa, yo puedo recoger la información de 100 o menos personas y sacar una conclusión. Bien, es posible que todos tengan un dolor en la columna o ya no respiran con fluidez desde aquel entonces, pero la herramienta me va a permitir sacar una información numérica, bien, de 100 o menos participantes. Bueno, puedo interactuar con ellos. Ahora, en el campo cualitativo es muy diferente. Esto es muy curioso porque en el campo cualitativo lo que tú haces es observar, pero no interactuar. Bien, una cosa es justamente preguntarles con un instrumento, bien, sí, no, del 1 al 10, identifique, bueno, eso es una cosa,
Pero el tema cualitativo es más de entrevista. Usted puede hablar con la persona y recoger la información, ¿bien?, de un grupo de personas. Realizar una investigación cualitativa es un poco más complicado, ¿bien?, porque al menos se requiere mínimamente un año de estudio, ¿bien? Les voy a dar un pequeño ejemplo. En una ocasión, un grupo de docentes se dirigió a una tribu en el Ecuador, ¿bien? En esta tribu, lo que querían saber es cómo viven las personas, ¿bien? Cómo interactúan, cuáles son sus costumbres, cuál es su interpretación de la vida. Pero para este estudio tú no puedes sacar un resultado pues, de una semana de estancia, no. Entre más, mejor. Este grupo de académicos, bien, estuvo 2 años con esta tribu, bien, interactuando con ellos. No podían cambiar el entorno. Ellos tenían que ser parte del grupo. No podían sencillamente imponer su forma de pensar, hablar y etcétera. Solamente es ser uno más. Y a través de esa participación, bueno, recoger la información. Entonces, entre más tiempo uno esté en ese medio, mejores son los resultados. Bien, esa sería la diferencia básica entre estos dos enfoques. Bien, obviamente, desde este punto, ¿cuál es la ruta que más conviene? La cuantitativa. Bien, usted puede hacer una investigación cuantitativa, bueno, incluso en un tiempo de 3 meses. Bien, entonces no se requiere demasiado tiempo para una investigación cuantitativa. Es más económica, bien, que la cualitativa, por cierto. Bien, más por costos. La mayoría se va a escoger una investigación cuantitativa por costos. Bien, y tiempo. Vamos con el siguiente. En el siguiente punto tenemos la recolección de datos. Bueno, la recolección de datos es el proceso de recopilar la información necesaria para responder la pregunta de investigación. ¿Qué significa esto? Bueno, primeramente, para recoger información, ¿cómo sé cuáles son los efectos post-COVID? Bien, desde los dolores de cabeza, dolores de espalda, problemas del pulmón, bien, pulmonares o dolores musculares y todo este escenario. Bueno, ¿cómo puedo recoger toda esta información? Bien, es por medio de un instrumento. Ahora aquí tenemos 2 rutas. La primera ruta es que usted pueda realizar su propio instrumento, bien, para recoger esta, esta simpática lista de datos, bien, para saber los efectos post-COVID. El problema es que si usted escoge esta ruta, es posible que el tiempo, bien, no le sea suficiente. La mayoría de los estudiantes que están en la universidad ya a punto de salir, toman esta decisión. ¿Elaboro mi propio instrumento o tomo prestado un instrumento ya realizado? Por cuestiones de tiempo, muchos estudiantes prefieren prestarse un instrumento ya validado. Ahí está un problema también. Si tú realizas un instrumento, tu instrumento es a tu propio criterio, pero para que tu instrumento tenga un valor académico, tiene que ser validado. Alguien tiene que aprobar, certificar que tu instrumento realmente mide lo que tiene que medir y no otra cosa. Entonces, este es un proceso de validación. Participan varios expertos, mínimo 3, bien, pero expertos en el área que tienen que ver el instrumento ya realizado como prueba piloto y comprobar y certificar, sabe que sí, su instrumento es válido, es académico, bien, es libre de realizarlo en cualquier escenario. Bueno, son esas rutas, pero es importante tener un instrumento de recolección de datos, un cuestionario, una encuesta. Esto si esto es en el tema cuantitativo. Si es en el tema cualitativo, necesita un instrumento como una entrevista, ¿bien? Que también requiere su diseño, ¿bien? Vamos con el siguiente punto. El análisis de datos es el proceso de interpretar la información recopilada. Bueno, ¿qué implica esto? Sencillamente, una vez que ustedes tienen ya los resultados, bien, tienen un cuestionario, lo aplicaron a 20, 50 o 100 personas, recogemos todos los resultados,
Y curiosamente los resultados indican de que las personas, más que tener dolor, bien, algún problema respiratorio, pulmonar, tienen un dolor de cabeza desde que se enfermaron. Bien, ese índice de resultados. Los participantes tienen más dolor de cabeza. Bien, en segundo lugar, tienen un dolor en la espalda y en última instancia, posiblemente tienen un dolor en la garganta. Bien, ese tipo de resultados, bien, ese análisis de resultados es lo que va a darte justamente ese fuerte, ese valor a tu investigación. Bien, recoger información en una monografía es clave. La monografía no es solamente agregar información, bien, no, sino que es analizar un problema, bien, por medio de un instrumento. Y esta es la mejor ruta. Yo entiendo de que podríamos hablar de otros tipos de monografías, pero este tipo de estructura, bien, para leer una monografía, es la que les va a acompañar a lo largo de la vida universitaria. Esta misma estructura es muy similar a la que se realiza para una tesis, bien. Y una tesis sí está presente en la universidad, proyectos de grado también, pero también en lo que es el posgrado. En el posgrado sí o sí es tesis, bien, no hay más opciones. Entonces, si ustedes aprenden a hacer monografía en esta etapa de su formación, les será mucho más fácil llegar a la universidad con este conocimiento previo. Bien, bueno. Por último, tenemos este punto. Bien, ya finalizando, tenemos la presentación de los resultados. Los resultados de la investigación deben presentarse de forma clara y concisa. Bien, si alguna vez vieron algún tipo de gráfico, bien, las barras, las tortas, bien, e incluso cuando son las elecciones, que ya no falta mucho, siempre nos presentan los resultados en forma de barras o en forma de tortas. Bien, y tenemos ahí porcentajes. Genial. Pero también tiene que presentarse los resultados con una interpretación. Bien, ¿qué significa tal porcentaje? ¿Qué significa tal color? Bien, entonces, la presentación de los resultados es importante y se necesita una pequeña redacción, interpretar el gráfico que es el resultado del instrumento, bien, que está midiendo el problema. Bien, y por último, la monografía cierra con una conclusión y recomendaciones. Las conclusiones son las respuestas a la pregunta. Bien, en resumen, bueno, en conclusión, de los participantes de la investigación, el 50% presenta, bueno, dolores de cabeza. Entonces, podemos citar las consecuencias, los efectos también del post-COVID, esos efectos y consecuencias de la enfermedad COVID en las conclusiones, pero haciendo referencia a nuestra investigación. Y recomendaciones, se recomienda, bueno, en una siguiente investigación, alguna terapia o tal vez algún tratamiento para los efectos post-COVID, porque los efectos post-COVID no solamente son físicos, sino también psicológicos. Así que es un campo muy curioso a investigar. Bien, tal vez alguna pregunta de estos 9 puntos o pasos. Vamos a ver la pantalla, denme un momento. Ariana, muy buenas tardes. Bueno, noches. Buenas tardes. Una pregunta. ¿El tema de las monografías entra en todas las carreras de la universidad? O sea, sí sé que ayudan mucho en el tema académico y más adelante yo, por ejemplo, lo voy a poder llevar, pero más o menos entran en la universidad. Mucho va a depender del docente y la carrera, bien, en especial, por ejemplo, cuando tú imaginas, Ariana, medicina, ¿piensas que harían monografías? Son médicos, ¿verdad? ¿Qué opinas? ¿Los médicos Sí, harán? no creo. Lamentablemente, como noticia, sí hacen, y es obligatorio que los estudiantes de medicina hagan monografías, porque es parte justamente de su formación académica. Tienen que saberse monografía. Y la estructura que les presenté es una estructura que se presenta en medicina. Es la misma estructura. Bien, tiene que haber instrumento,
Tiene que haber recopilación de datos, interpretación de datos, bien, y toda la base literaria igualmente. Así que un médico no se salva. Eso es normal para un médico. Y es más, esa es la etapa inicial. Ya desde el primer año de medicina, los estudiantes ya tienen que presentar, para finalizar el primer año, tienen que presentar una investigación en formato de monografía, sí o sí. Muchos llegan a perder el curso por no tener esta noción, bien, de monografía. Por cierto, tengo 3 hermanos que son médicos, así que ¿qué más les puedo decir? Bien, pero sí, depende mucho. En ocasiones hay docentes que suelen pedir más ensayos, bien, o trabajos de algún tipo de redacción. La monografía tiene su desafío, pero es la mejor ruta para poder terminar también la carrera. Si tú te acostumbras a hacer una monografía, bien, a tener en cuenta los pasos y realizar este trabajo, te va a ser mucho más fácil entrar a la etapa ¿cómo diríamos? De seminario de grado, taller de grado, ¿bien? O seminario de tesis también se le dice. Mucho más fácil. Yo conozco profesionales de otras áreas que optaron por examen de grado, por ejemplo, o trabajo dirigido, pero lamentablemente al momento de llegar al posgrado no sabían qué hacer, no sabían cómo redactar un documento o artículo. Y eso fue, pues bueno, para ellos un gran tropiezo. Es necesario que desde la más temprana etapa los estudiantes sepan hacer monografías. Esto es interesante porque no todos los colegios o profesores tienen la iniciativa de impulsar a los estudiantes a hacer monografías o investigación. Te cuento como una experiencia, Ariana. Yo tuve 2 profesores, bien, en la etapa secundaria que nos pidieron hacer monografía y otro examen de grado. Un desafío muy interesante, algo que me marcó, bien, al punto de que tengo ya esta línea profesional y me es más fácil hacer investigación, bien, porque desde más temprano, mucho mejor, bien, Ariana, así que es importante, importantísimo. Tal vez alguna pregunta sobre los pasos. Ahí tenemos a Gabo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo estás? Quería hacer la siguiente pregunta. En respecto de la metodología, necesariamente todos los textos académicos, ya sea monografía, tesis, proyecto de grado, requieren de un enfoque, o hay trabajos que no requieren de enfoque cuantitativo, ni cualitativo, ni mixto. Para responder eso, hay lo que llamamos justamente repositorios. Bien, vamos a tratar de compartir nuestra pantalla. Esa es la siguiente etapa que les voy a mostrar. Les hago un adelanto. Así como tenemos bibliotecas municipales de la alcaldía y bibliotecas de las universidades, así también se tiene bibliotecas de investigación o llamadas también repositorios. Una de las que más me encanta a mí es esta que se llama Alicia Concitec. Bien, les dejo el enlace en el chat del Meet, bien, para que lo puedan revisar. Este sitio es muy interesante porque tiene varias investigaciones, miles de investigaciones ustedes van a encontrar en este repositorio. Bien, ahí está, acceso libre, información científica para la innovación. Bien, Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, bien, tecnológica. Alicia Concitec. Tú solamente debes buscar con una palabra o 2 máximo. Por ejemplo, ¿qué quiero saber? Matemáticas, bien. Bien, matemáticas. ¿Qué investigaciones se habrían realizado en el área de matemáticas? El buscador justamente va a recibir tu instrucción, la procesa y te dice, bueno, ¿sabes qué? A ver, vamos a esperar un momento. Y nos va a señalar todas las investigaciones relacionadas a las matemáticas, en todas las áreas y en todas las carreras, bien, posibles o disponibles. Entonces, tú solamente abres una tesis y al final tú te das cuenta de que cada investigación o es cuantitativa, o es cualitativa, o es mixta, pero ninguna carece, bien, ninguna
está fuera de ese enfoque. Bien. Cada enfoque tiene obviamente sus subestructuras, pero sí o sí es o cuantitativo o cualitativo. Bien. Entonces, ese sería el dato. Y aquí, como te menciono, son de varias universidades, varios autores, miles de investigaciones van a encontrar en este sitio. Bien, muy interesante. Este sitio lo uso personalmente para la materia de metodología de investigación de los estudiantes del liderazgo pastoral de último año, bien, del 8º semestre. Bien, esa sería la respuesta, Gabo. Gracias. Muy bien. Ahora sí, vamos a hacer un pequeño calentamiento. Solamente que creo que el internet está un poco ya saturado de storage por esta zona, así que vamos a tener que usar aquí. Bien. Les vuelvo a enviar el enlace. Este es el sitio Alicia Concitec. Les envío el enlace nuevamente. Ahí. Jonathan, adelante. Sobre esta monografía, ¿cuál es la diferencia de conclusiones y recomendaciones? Perdón, no escuché, está entrecortado tu audio. A ver, otra vez, adelante, Jonathan. Sobre esta monografía, ¿cuál es la diferencia entre conclusiones y recomendaciones? Bien, ahora sí. En la conclusión, ustedes van a redactar el resultado de su investigación. Bien, ¿qué nos indica en resumen el resultado? Bien, les daba el ejemplo de los efectos post-COVID. Bueno, en conclusión, los síntomas más resaltantes son los siguientes, bien, en porcentajes. En resumen, las recomendaciones, bueno, se recomienda que para futuras investigaciones se pueda trabajar los tratamientos post-COVID. Bien, si estás recomendando, o puedes mencionar que se realice la investigación en el área rural. Se recomienda que la investigación abarque a más de 100 personas. Bien, son recomendaciones, pero la conclusión es el resultado final, redactar el resultado final de tu investigación. ¿Bien? Muy bien. Ahora vamos a continuar. Estamos con la pantalla compartida. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Muy bien. Sí. Este buscador es muy interesante, como les mencionaba, es una biblioteca de investigación. Vas a encontrar tesis de nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Y es importante tener a mano esta información. Recuerdan que les dije que tenemos la opción de realizar nuestro instrumento, sí, pero también tenemos la opción de prestarnos un instrumento para medir un problema. ¿Dónde encontramos estos instrumentos? Bueno, en este tipo de sitios que es Alicia Concitec. Bien. A ver, vamos a ver un poco sobre el COVID. Creo que seguimos esa línea. Bien. Vamos a colocar la palabra post-COVID. Bien. Veamos qué nos sale. Es mejor no agregar renglones ni párrafos, solamente una o dos palabras, máximo. Agregar 3 hace que la búsqueda sea menos exacta. Bien. Ahí me salen algunos datos. Dice características, evolución del síndrome post-COVID, manejo post-COVID en niños, encuestas políticas. ¿Qué más? Bien, en un momento está procesando la información. Vamos a tener que esperar un rato. Entonces, por la señal, usualmente es mucho más rápido. Bien. Otro sitio que puedo recomendar para revisar, pero no es tanto de mi agrado,
porque es más cerrado. Tiene una mayor cantidad de tesis, incluso llegaría a decir, bueno, pues, repasa los miles, cientos de miles. Este se llama Dialnet. Un sitio muy interesante. Bien, la mayoría de los estudiantes que están finalizando la carrera también tienen conocimiento de este sitio. Este sitio tiene de todo, todas las carreras. Medicina, derecho, psicología, educación, bien, todo, todas las carreras. Bueno, vamos a... Bueno, bien. Miren, ¿tiene cuántos? Tiene 300.000 tesis. Tiene 8 millones de documentos. Tiene 12.000 revistas. Bien, entre documentos, obviamente, están lo que son los artículos de investigación. Este sitio es muy interesante. ¿Cuál es el problema? Bueno, no te da acceso a todas las investigaciones. Solamente para ver este detalle. Vamos a... Bueno, Alicia Concitec ya tiene ahí. Vamos a copiar esto que es post-COVID. Vamos a copiar esta palabra y la vamos a llevar a Dialnet. Bien, y listo. Una vez que tengamos este resultado, vamos a notar. Bien, ¿qué es lo que nos indica el buscador? Primeramente, que tenemos 100 tesis de maestría y 400 tesis de nivel de licenciatura y 16 tesis de doctorado. Bien, denme un momento, por favor. Muy bien. Entonces, encontrando este sitio, vemos una gran cantidad de información. Pero yo quiero saber un poco más sobre las tesis. Y bueno, de tesis de grado son buenas, pero siempre voy a recomendar tesis de maestría. Bien. Los recomiendo porque van a encontrar mejores instrumentos en tesis de maestría que las tesis de grado. Pero vamos a ver. Solamente colocando esta palabra, que es post-COVID, me sale toda esta información. Incluso me da posiblemente el acceso a un libro. Bien. Algunos enlaces te van a dar acceso libre, otros no, lamentablemente. Bien, voy a hacer clic en tesis de grado y me lleva toda la información relacionada solamente a tesis. Nada de libros ni artículos. Esta selección me gusta mucho. Bien. Ahí están miren de las universidades a que corresponden. Solamente contando tengo aquí 12, 15, 16, bueno, 18. Y miren, esta biblioteca es la biblioteca de todas estas universidades. Bien. Así que por eso recomiendo mucho este sitio. Bien. Veamos alguno, solamente alguno para ver cómo funciona esta herramienta. Buscamos control post-COVID, prevenir antes de que curar. No, reacción económica. En el tema de economía hay algo. Trastornos, a ver, eso es de medicina, por cierto. Miren, trastornos musculoescleróticos en pacientes post-COVID. Entonces, no son investigaciones comunes. Bien. Estado emocional de los pacientes post-COVID. Esto podría ser interesante, ver el estado emocional de las personas. A ver, vamos a ver. Aquí hay una investigación relacionada justamente a la aplicación móvil para el tratamiento de la ansiedad en pacientes post-COVID. Me parece curioso. Bien. Ansiedad y depresión en pacientes post-COVID. Bueno. Muy bien. Elijo la investigación que me parezca interesante. Bien. Abro el enlace y me aparece justamente esta página. En esta página me da un detalle de quién es el autor, qué formato tiene el documento, qué año se publicó, cuál es la universidad, en qué lenguaje está, y aquí me dirijo al enlace del recurso. En este enlace del recurso les puede dar posiblemente la opción de descargar este documento. No siempre nos dan acceso, pero veamos, si hacemos clic en el enlace del recurso, esto nos va a llevar al documento. Bien, nos lleva a la universidad. Bien, tenemos ahí el título, una pequeña síntesis del documento y ahí está. Nos da la opción de descargar, pero si el documento pesa menos de 1 mega,
posiblemente no es el documento completo. Bien, vamos a ver si este documento es completo. Supuestamente, la mayoría de las tesis debe tener más de 100 páginas. Si no tiene 100 páginas, entonces está incompleto. Y un documento incompleto no llega a ser lo mejor, lamentablemente. No es lo mejor. A ver, vamos a ver si abrió. Creo que no. Vamos a ver aquí. Ahí está. No es completo, justamente lo que decía, miren, solamente tiene 45 páginas. Así que esa es la desventaja en algunos sitios. Bien, en algunas universidades no permiten. Miren, está todo escaneado interesante, pero la parte más importante no está. Bien, ahí tenemos la introducción. Ah, interesante. Este es un estudio más compacto. Al parecer deberíamos encontrar incluso las tablas. Me parece interesante. Bien, tenemos aquí el material y los métodos. Y tenemos incluso el instrumento, técnicas e instrumentos de validación y validación. Y posiblemente en anexo tengamos el instrumento que se utilizó para medir justamente este problema, que es bien, el estado emocional. Me parece interesante, muy corto, pero si la investigación tiene algo, ¿cómo diríamos? Una información muy interesante, esto se respalda de por sí, ya se respalda, pero creo que le debe faltar algunos puntos para ese 41 hojas. Veamos el otro documento. Nos dirigimos, esto es ansiedad y depresión en pacientes post-COVID. Igualmente me ofrece un enlace de descarga. Veamos si funciona. Nos vamos al documento y lamentablemente no está completo. Supuestamente está, solo nos van a entregar parte, nos van a mostrar parte. Veamos si encontramos algo interesante. Vamos un momento. Ahí está. Muy bien. No está completo, como les comenté, miren, solamente tiene 7 páginas. Solamente nos da acceso a lo que es el índice y tal vez algún resumen. Bien. Ahora, hay que buscar con paciencia alguna investigación que esté completa y si tiene un instrumento, mucho mejor. Bien, veamos que nos lanza esta plataforma que es Dialnet. Dialnet nos da varias referencias, pero no siempre llega a ser lo mejor. Personalmente, ¿por qué les digo esto? Porque la mayoría de los documentos que son interesantes están bloqueados, ¿bien? Así que no tienes ningún acceso. En sí sería más para ver el título. Bien, por ejemplo, aquí me da lo siguiente. Tenemos, dice, artículos de revistas 1800, de libros 300, de tesis 63 y de libros 36. Vemos que nos dicen tesis. Bien, este filtro también es importante manejarlo. Bien. Entonces, tenemos aquí algo interesante. A ver, vamos a ver, efectos, programa, ejercicio, multitud de recuperación condicional, condiciones post-COVID. Esto me parece interesante. Impacto económico, fluctuación de precios en el sector español de los pequeños. Bueno, creo que no. Muy bien. A pesar de tener tanta documentación, lamentablemente, para mí no es lo mejor este sitio. Bien, Alicia Concitec le gana mucho en la variedad de los títulos y los temas. Y bueno, lamentablemente también, a ver qué es esto, no siempre tienes acceso a descargar la mayoría de estas investigaciones. Bien, creo que no. Bien, bueno, habría que hacer una búsqueda un poco más con paciencia. Veamos esta primera opción. Tenemos el estudio multidimensional de la condición post-COVID. Habría que ver el índice para ver
específicamente de qué se trata. Vamos a ver si nos da acceso. Este tiene acceso abierto a la tesis. Supuestamente está abierto el enlace. Ahí está. Veamos si podemos descargar. Creo que sí, pesa 18 megas el documento. Está registrado, por cierto, no es un documento trucho, así que eso dice mucho de una investigación. Entonces, esta herramienta que es Alicia Concitec y Dialnet es una plataforma donde tú vas a encontrar todo tipo de temas. Bien. Muy bien. Solamente vamos a echar un vistazo a este documento y vamos a cambiar a otro punto. Abrimos el documento. Creo que está completo. Ahí está. Esta investigación tiene 220 páginas. Está la universidad. Es una tesis bastante minuciosa. Tenemos ahí historia, COVID, condición post-COVID. Interesante. Justificación, metodología, resultados, discusión, conclusiones, bibliografía. No veo el instrumento posiblemente para aplicar esta investigación, pero habría que hacer una revisión. Bien. Interesante este documento, muy completo, y es lo que podemos encontrar en ese tipo de plataformas. Bien. Vamos al siguiente punto. Vamos a hacer una pequeña ida y vuelta de preguntas. Bien. Retomamos. Vamos con preguntas. Bien, y así cerramos esta sesión. ¿Cómo elegir un tema para una monografía? Bien, primeramente, el tema tiene que ser interesante para ti. Bien, tiene que interesar. Si es un tema que no te cae muy bien, posiblemente no te vaya muy bien. Bien, es que el tema tiene que provocarte esa pasión, ese interés por conocer más y comunicar dicho conocimiento. Bien. Nuevamente, el tema debe ser factible. Bien, tiene que ser posible realizarlo, bien, con los recursos que tú tienes a disposición. El tema también tiene que ser, bueno, relevante para el estudio. No podemos hablar de un tema demasiado simple. Bien, tiene que ser un tema impactante, que sea tal vez de interés social, y al mismo tiempo debe ser específico. No podemos plantearnos un tema larguísimo. Bien, entre más concreto, mucho mejor. Bien, ¿cómo elegir un tema? ¿Cómo formular una pregunta de investigación? Bien. Recordemos que la pregunta de investigación es lo que va a guiar toda la investigación. La pregunta debe ser específica y debe ser relevante al tema de investigación. Si escogemos post-COVID, bien, ¿no? El problema sería los efectos o las consecuencias post-COVID. Bien, quiero saber cuáles son las consecuencias y los efectos post-COVID en pacientes. Bien. Tal vez podrían incluso llevarlo al tema de la niñez. Si algún niño o adolescente se enfermó y, bueno, cuáles son las repercusiones, qué causas, qué consecuencias se quedaron posterior a la enfermedad. Bien. Algo importante también a realizar, cómo necesitamos elaborar un cronograma de trabajo. En ocasiones solamente decir, bueno, dentro de una semana o un mes me entregan el trabajo, no es lo mejor. Es mejor comenzar con un cronograma de trabajo. Denme un momento, por favor. No llega a ser lo mejor. Entonces, un cronograma es muy importante en el sentido de que tú puedas plantearte fechas. Bien, de tal semana a tal semana voy a plantearme el tema. De tal semana a tal semana la revisión bibliográfica. De tal semana a tal semana realizar lo que es las encuestas o cuestionarios.
y darse un tiempo, también fijar en un cronograma, lo que es llevar los resultados, bueno, a lo que son los diagramas o tablas, bien, la interpretación de los datos. Y posteriormente finalizar en el cronograma con las conclusiones. Es mejor trabajar en base a un cronograma. Si solamente te planteas realizar esto en una semana, no llega a ser lo mejor. Bien, así que plantearte un cronograma es muy importante. Y obviamente el cronograma tiene que ser realista. Bien, debe ser flexible y el cronograma debe ser compartido con el docente. Bien, que no sea tu propio criterio. Comparte esta lista de actividades, bien, con tu docente. Bien, ¿y cómo redactar una monografía? Bueno, la monografía debe estar redactada de forma clara, concisa y objetiva. Eso queda claro. Pero aquí nos falta agregar algo que son las normas APA. Vamos a agregar aquí un momento. Hacemos un pequeño... Bien, con las normas APA. Las normas APA es algo que les va a acompañar a lo largo de la carrera profesional. Bien, cómo se escribe, cómo redactar, cuál es el formato de un documento. Todo esto vamos a encontrar en los formatos APA. Bien, el documento es más un manual que un libro teórico. Bien, es un manual de instrucciones. La monografía debe estar bien estructurada, bien escrita y bien documentada. Una monografía no puede estar, ¿cómo les diría? Copiar y pegar de alguna otra plataforma. Bien, no ese es el sentido. Y tampoco llega a ser lo más sabio que hagan, porque una monografía tiene que tener justamente la recolección de datos. Bien, y esta recolección de datos ustedes no la van a encontrar en un documento en internet, es algo que ustedes tienen que elaborar. Bien, esa recopilación de datos. Así que copiar y pegar algo en este punto les va a jugar en contra. Bien, no es posible. Tiene que ser el documento, tiene que estar muy bien respaldado, bien, en la bibliografía y redactado bajo las normas APA. Bien. ¿Qué son los títulos de monografías? Un título de monografía es una frase corta. ¿Cuántas palabras? Yo al menos 12 mencioné como máximo, 12 palabras como título. Entre menos es mucho mejor, ¿bien? Bien, que describan el contenido de la monografía. No es bueno de ninguna manera realizar o redactar un título largo. 12 palabras, 14 es exagerar ya, ¿bien? Pero 12 palabras es lo que recomiendo. En pantalla van a ver algunos ejemplos de títulos o, bien, que obviamente son la parte de un título para una monografía. Bien. Efectos del uso de las TICs en el aprendizaje. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, factores que influyen en el rendimiento académico. Desarrollo de la creatividad en niños. Metodologías activas para el aprendizaje. Y por último, la innovación educativa. Bien, estos temas son interesantes. Lo único que falta aquí es agregarle a quién está dirigido este tema. Bien, ¿qué tal si son a niños de kinder, de primaria o tal vez a los adultos mayores? Bien, a un adulto mayor, a un grupo de adultos mayores. Sería interesante. Bien, entonces agregarle el sujeto, en este caso, es lo que va a complementar este título. Aquí tenemos un ejemplo ya más completo. Bien, voy a usar esto que es efectos del uso de las TICs en el aprendizaje y vamos a agregar el complemento que nos falta. Y sería una investigación sobre los efectos del uso de las TICs de los estudiantes de primaria. Bien, el título corto, bien, no hay extenso, nos ayuda a entender de qué se trata el estudio. Bien, podemos mejorar un poco más aún este título, pero es claro, bien, lo que vamos a realizar es, bueno, investigar los efectos de las TICs, bien, en el aprendizaje de los estudiantes primarios. En un anterior ejemplo vimos que es, factores que influyen en el rendimiento académico.
Bien, ese es mi tema, pero veamos si podemos mejorar el título. Un estudio sobre los factores que influyen en el rendimiento académico en estudiantes de secundaria. Bien. Ahora, ¿qué vemos en estos ejemplos? Primeramente, entiendo de que necesito saber el rendimiento académico en el segundo ejemplo y en el primer ejemplo los TICs, el uso de las TICs en el aprendizaje. Bien, en estos dos puntos veo tanto el problema como también a quién está dirigido. El problema en el primero son los efectos, ¿bien? Efectos positivos o negativos en el uso de las TICs. En el segundo, factores que influyen en el rendimiento, factores negativos o positivos. Eso lo vamos a determinar a lo largo de nuestra investigación. ¿A quiénes está dirigido? En el primero, a estudiantes de primaria, o en el segundo, a estudiantes de secundaria. ¿Por qué menciono el grupo? Porque esta información voy a extraer justamente con la participación de este grupo, primaria o secundaria. Bien, y ahí es donde cobra más fuerza esta investigación. Bien. Hasta aquí, pastor. Jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo vamos, pastores? Hermanos, jóvenes, estoy más acostumbrado a estar trabajando con otro grupo. Jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Mariana, adelante. Muy buenas noches. No sé si pedirle si me podría ayudar a hacer el título de mi monografía. Me dijo que estaba muy largo y escuchando su clase, pues sí me di cuenta de que mi título sí estaba muy largo. La monografía que estoy haciendo trata sobre el aislamiento social y la dificultad para hacer amigos. Aislamiento social. Sí. Bien, de momento creo que más bien, ¿qué te parece si lo escribes al grupo? Hay un grupo de monografías, ¿verdad? De WhatsApp. No estoy en el grupo. Bien, bueno, te voy a tomar en cuenta aquí en los mensajes del Meet. Escríbelo ahí y mañana te doy algunas respuestas, que se requiere un poquito más de tiempo, pero te voy a dar algunas opciones para tu tema. Bien, opciones. Bien. Entonces, Ahí lo en el chat le envío. envío mi título. En el chat. Bien, envíalo y yo lo voy a tomar en cuenta. Bien, y Bien. mañana lo revisamos. Ya, muchas gracias. Listo. Si no hay más consultas, podemos entrar a la recta final. Mañana vamos a ver una parte práctica que es el formato que debe adquirir una monografía. Bien. Y el día miércoles ya estaríamos, bueno, dependiendo cómo nos va mañana, vamos a dirigirnos a la parte práctica en el último día. Bien. El formato es muy importante. Sin formato es cualquier documento. El formato es lo que le da justamente ese carácter profesional y académico. Bien. Si no hay más preguntas, bueno, entonces, Norman, gracias por el tiempo y la oportunidad. Bien, muchas gracias, licenciado. Como lo hemos estado anunciando durante el inicio del curso, queremos, bueno, agradecer a todos los estudiantes que forman ahora parte de este curso, pedirles que, sí, bueno, pueda hacer esta clase más participativa. Es una oportunidad que se debe aprovechar en el conocimiento que en este caso el licenciado está pudiendo otorgar a los estudiantes. Así que, estudiantes, prepárense, ya tienen los conocimientos previos de cómo se debe de elaborar una monografía. Entonces, en ese sentido, lo más ideal sería que ustedes vayan trazando algunas ideas de título en su cabeza, puedan estar escribiendo de repente algún título y sobre esa base empezar a plantearse algunos problemas y empezar a ver la estructura que ya el licenciado les está aconsejando. Bueno, esperamos que este curso sea de provecho. Como les decimos, este curso está siendo grabado para que ustedes lo puedan revisar terminado el curso, y una vez se termine de procesar los datos en el Meet, entonces les vamos a brindar el enlace para que ustedes puedan observar nuevamente la sesión del día de hoy. Mencionarles que por favor el día de mañana estemos igual de la misma manera entrando, y ya para poder entrar al segundo día de capacitación de este taller. Bueno, queridos estudiantes de ambas unidades educativas,
que les vaya bien, que tengan un buen descanso, que el Señor los bendiga, a los docentes que también están formando parte de este taller de capacitación, y a los estudiantes que no son también de ambos colegios, son estudiantes de otros colegios, de la misma manera. Bienvenidos sean todos ustedes, así que, bueno, esperamos Dios mediante que el día de mañana podamos seguir con este segundo curso en taller y capacitación de monografías científicas. Que les vaya bien, que tengan buen descanso. Hasta el día de mañana. Bien, hasta mañana. Los espero temprano.